aire se congela. Un susurro casi imperceptible rompe el silencio. ¿Lo escuchaste? Son las voces que se niegan a morir, el eco de lo que fue y nunca debió terminar. Esto, Guardianes del Terror México, no es una historia más. Esto es el lamento de lo perdido, la memoria de un horror que se niega a descansar en paz. Prepara tu mente, porque lo que estás a punto de escuchar te perseguirá en tus sueños. Puebla, la hermosa ciudad de Los Ángeles, con sus calles empedradas, sus templos barrocos y su aroma a camotes, guarda secretos tan antiguos y oscuros como sus propias leyendas. Pero hay un lugar escondido entre el laberinto urbano que ha sido consumido por las llamas de una tragedia y donde el tiempo parece haberse detenido. Un orfanato, no uno cualquiera, sino uno que se alzó en el corazón de la ciudad, un refugio de piedra y esperanza para decenas de pequeños desamparados. Se alzaba imponente, con sus gruesos muros que prometían seguridad y sus amplios patios que resonaban con la risa inocente de los niños. Eran días de juegos bajo el sol, de lecciones de catecismo en capillas diminutas, de la frágil esperanza que solo los infantes pueden albergar ante la adversidad. Los muros de piedra que hoy se desmoronan fueron testigos de sus sueños, sus pequeños miedos y finalmente de su último y aterrador aliento. Una fatídica noche de invierno, el fuego lo devoró todo. Las llamas no solo consumieron la madera, los muebles y el techo, sino que se llevaron consigo la vida de decenas de niños, atrapados en un infierno de humo y brasas del que no pudieron escapar. Se dijo en los periódicos de la época que el origen del incendio fue un trágico accidente, una vela olvidada en la sacristía, una chimenea mal apagada en la sala común. Pero los susurros en los rincones más oscuros de Puebla, aquellos que se pasan de boca en boca entre los ancianos y los serenos, cuentan otra versión. Una sombra que rondaba los pasillos, una presencia oscura que no era de este mundo, alimentando las llamas con la furia de una pesadilla ancestral, atrapando a los pequeños en una danza macabra de calor y desesperación. Décadas han pasado desde aquella noche fatídica y el orfanato se ha convertido en una ruina fantasmal. Las paredes ennegrecidas, las ventanas rotas que parecen ojos vacíos que observan el alma de quien se atreve a mirarlas. Los techos colapsados exponen el esqueleto del edificio al cielo y la maleza silvestre reclama cada rincón. Los lugareños, incluso los más osados, evitan pasar cerca al caer la noche. Dicen que el viento no solo arrastra el polvo y el hollín, sino también los lamentos infantiles, las súplicas ahogadas y las risas distorsionadas de los que perecieron. Pero lo que pasó después de que el edificio fue declarado inhabitable y se convirtió en un monumento al horror es lo que lo ha transformado en un epicentro innegable de actividad paranormal. Los pocos guardias de seguridad, hombres curtidos y a menudo escépticos, que se atrevieron a custodiar sus despojos para evitar saqueos o vandalismo, comenzaron a reportar incidentes que desafiaban toda lógica. Al principio eran apenas ruidos, el crujido de tablas de madera donde no había ninguna, el tenue tintineo de una campanilla de juguete que resonaba en el silencio absoluto de la noche, pasos ligeros y apresurados en pisos que ya no existían. Luego, algo más, sombras fugaces que se movían por el rabillo del ojo, siluetas diminutas que desaparecían al girar la cabeza, como si se burlaran de la percepción humana. Un guardia en particular, un hombre robusto y de nervios de acero llamado Don Pedro, juró haber escuchado una risita clara y cristalina, una risa de niña que sonó justo a su oído.
pesar de estar completamente solo en el inmenso y derruido salón principal. Contó cómo el frío lo envolvió de repente, un frío antinatural que no era de la noche invernal, sino de una presencia que se manifestaba justo a su lado, un escalofrío que le caló hasta los huesos. Don Pedro, que había visto de todo en sus años de servicio, renunció una semana después, alegando que lo que vive ahí no es de Dios. La escalada del misterio fue implacable. Los objetos se movían por sí solos, pequeños juguetes antiguos que se daban por perdidos o completamente destruidos en el incendio aparecían misteriosamente en los pasillos. Una muñeca de porcelana sin un ojo, con el cabello enredado y sucio, un viejo camión de madera carbonizado, un par de canicas de vidrio. Un día, al caer la tarde, la radio del guardia de turno, una de esas que solo captaba estática en ese lugar inhóspito, empezó a reproducir una nana distorsionada, una melodía infantil que sonaba como si viniera de ultratumba, con una voz arrastrada y perturbadora. La piel se le erizó de inmediato. Corrió hacia el origen del sonido, el ala este donde las habitaciones de los niños solían estar, el lugar más afectado por las llamas. El sonido se hizo más claro, más cercano, más espeluznante, y entonces lo vio, una pequeña figura en la penumbra de una de las habitaciones más devastadas, apenas una silueta borrosa, sentada en lo que parecía ser una cuna invisible, meciéndose al compás de la macabra melodía. No se movía, solo se mecía rítmicamente. El guardia, paralizado por el terror, encendió su potente linterna. El haz de luz cortó la densa oscuridad y se dirigió directamente hacia la aparición. La figura se desvaneció en el aire, como humo, sin dejar rastro. Pero en el suelo, justo donde había estado sentada, yacía un pequeño zapato de bebé carbonizado y con un olor a quemado que aún se percibía, un zapato que el guardia estaba seguro no había estado allí ni un segundo antes. El clímax de esta historia, el momento más aterrador, llegó para un grupo de intrépidos jóvenes exploradores urbanos que, ignorando todas las advertencias y leyendas, decidieron pasar una noche entera dentro del orfanato abandonado, armados con cámaras de alta gama, grabadoras de audio y la arrogancia de la juventud. Se burlaron de los cuentos de fantasmas y de los miedos de los lugareños. Instalaron su campamento en el antiguo comedor, una vasta sala con ventanales rotos. Todo era risas y bromas, cuentos de terror falsos para asustarse mutuamente, hasta que la temperatura en la habitación bajó drásticamente en cuestión de segundos. Las baterías de sus cámaras se agotaron repentinamente, como si una fuerza invisible les chupara la energía. Las luces LED que traían para iluminar el lugar parpadearon violentamente y se apagaron una a una. La oscuridad era total, una oscuridad que no solo era la ausencia de luz, sino que pesaba, que asfixiaba, que se metía en cada poro. Entonces comenzaron los lamentos. No eran susurros esta vez, ni risas esporádicas, sino gritos agudos y desgarradores. Gritos de niños en agonía, un coro desesperado de dolor y desesperación que parecía venir de todas partes. De los techos colapsados, de los rincones más profundos, de las paredes mismas, se oían pasos pequeños y apresurados corriendo por el piso de arriba, arrastrando algo, mientras risas maníacas que no pertenecían a ningún ser humano se mezclaban con el llanto desconsolado. Uno de ellos, un joven alto y fuerte llamado Miguel, sintió de repente como una mano diminuta y helada, con dedos esqueléticos, se aferraba con fuerza a su tobillo, intentando jalarlo hacia el suelo con una fuerza sobrenatural. Gritó, cayó al suelo, presa del pánico. Sus amigos, aterrados,
lograron encender una linterna de respaldo que aún funcionaba. La luz débil y vacilante reveló no solo a Miguel retorciéndose en el suelo, sino a la silueta borrosa de una niña parada junto a él con los ojos hundidos en la oscuridad, dos cuencas vacías que los observaban fijamente, absorbiendo toda la luz. No tenía rostro, solo dos sombras profundas. El olor a humo rancio y a carne quemada llenó el aire de forma insoportable, un olor que no era posible en un edificio que llevaba décadas inactivo, un olor que recordaba a la tragedia de la que eran parte. El horror fue tan puro, tan abrumador, tan palpable, que los jóvenes salieron corriendo despavoridos, tropezando en la oscuridad, sin mirar atrás, con los gritos y las risas de los niños malditos persiguiéndolos hasta la salida. Nunca más volvieron. Hasta el día de hoy, el orfanato de Puebla sigue siendo un lugar de pesadilla, una cicatriz abierta en el alma de la ciudad. Los valientes o los incautos que se aventuran en sus ruinas reportan el mismo frío inexplicable que cala hasta los huesos, los mismos lamentos infantiles que perforan el silencio. Algunos afirman haber visto pequeñas huellas de manos quemadas en las paredes, huellas que aparecen y desaparecen misteriosamente. ¿Qué fue lo que realmente desató el fuego aquella noche fatídica? ¿Fue un accidente trágico o una presencia maligna que aún habita entre los escombros, alimentándose del terror de los vivos y el dolor eterno de los que se fueron? ¿Están las almas de esos niños atrapadas en un bucle infernal, repitiendo el trauma de su último momento? ¿O son solo marionetas de una fuerza oscura que los mantiene anclados a este plano, utilizándolos para atormentar a quienes invaden su hogar? Las respuestas se pierden en el eco de los gritos. Tú, guardián, ¿te atreverías a pasar una noche en el orfanato del silencio roto? Déjame tu teoría, tus experiencias o tus mayores miedos en los comentarios. Queremos saber qué piensas. Y si te interesan las historias de lugares malditos y la incesante presencia de lo paranormal en el corazón de México, no te puedes perder nuestro video anterior sobre la Casa de los Lamentos de Zacatecas, un misterio que desafía la razón, también aquí en Guardianes del Terror México. Nos vemos en las sombras.